Entonces era una especie de repaso y me di cuenta porque estaban interviniendo, ¿no? Tenían cierto conocimiento. Lo que nos faltó comentar, y lo comento brevemente, sobre la inmunidad pasiva, era que no solamente hay anticuerpos en la inmunidad pasiva. ¿Sí? ¿Ustedes llegaron a revisar esa información? Algunos sí, los que han hecho este tema como eje temático, me imagino que sí, pero el resto sí estaba bien claro que aparte de transferencia de anticuerpos hay transferencia de otros componentes. Sí se ha demostrado que no solamente hay anticuerpos, sino que también hay citoquinas. Entonces en el calostro, en comparación a la leche, hay una mayor concentración de citoquinas, por un lado. Por otro lado, no solamente hay componentes humorales, ¿no? Porque finalmente los anticuerpos y las citoquinas son componentes humorales, sino que también hay células en general. Y dentro de estas células, una población importante son los linfocitos. Y estos linfocitos, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál será su función? ¿Cuál será la función de los linfocitos en el calostro? Bien, pero eso vendría a ser parte del componente citoquímico, pero en sí como componente celular, porque es verdad, las células del mismo calostro, pues, lo que no se tenía en claro era, las citoquinas del calostro son producto de una síntesis, o sea, en el mismo calostro, en la misma secreción, o cuando está en glándula, eso no se tenía claro. Entonces se extrajo ARN de citoquinas de las células del calostro y se encontró que las células del calostro presentaban una alta expresión de ARN. Esa es la prueba de que esas citoquinas son sintetizadas, como tú has mencionado, por los mismos linfocitos. Porque si encontramos citoquinas no nos queda la certeza, ¿se secretó en el calostro o se secretó por la glándula? ¿Sí? Porque la proteína no nos da más información. Pero si encontramos ARN mensajero en las células del calostro, quiere decir que las células del calostro lo están produciendo. Entonces, este fue el experimento que confirmó. Entonces, ¿qué otra función podrían tener los linfocitos? Para empezar, ¿pueden pasar o no? Hubieron una serie de experimentos, eso está en otra clase, se los voy a poner de todas maneras, pero si lo voy a hacer me voy a demorar media hora, así que los comento mejor. Básicamente hubieron algunas hipótesis. Lo primero ¿es posible que los linfocitos atraviesen la pared intestinal? Entonces, para eso hubieron algunos experimentos, estudios independientes, y la respuesta era sí. Se evaluó la expresión de moléculas de adhesión en los linfocitos del calostro y se encontró que esos linfocitos expresaban una mayor cantidad de moléculas de adhesión. Es más, se aislaron células de la sangre, normales, y se las cultivó con calostro y sin calostro, para ver el efecto del calostro. Y el calostro estimulaba la expresión de moléculas de adhesión. Entonces el calostro tiene algo, no sé exactamente qué, pero que induce la expresión de moléculas de adhesión, lo cual va a favorecer la adhesión al epitelio y su posterior transitosis, ¿no? O no transitosis en sí, sino traspaso. La siguiente pregunta entonces era, bueno, ¿qué moléculas de adhesión? Voy a atravesar, marcaron linfocitos en el calostro y se los dieron a los terneros. Y los linfocitos marcados fueron luego evaluados post-necropsia a los terneros. O sea, se les dio calostro con linfocitos marcados y los terneros fueron sacrificados. Y una vez sacrificados se realizaron cortes intestinales y se evaluó por inmunofluorescencia la presencia de los linfocitos marcados. Y sí, se encontró que los linfocitos del calostro que estaban marcados, para poder diferenciarlos, habían traspasado el epitelio. Entonces sí, ahí se confirmó, sí era posible. Ahora el siguiente tema era, ¿pueden vivir? Y lamentablemente no se demostró ninguna supervivencia linfocitaria más allá de las 36, 48 horas. O sea, pasaban pero morían. Entonces, ¿por qué podrían morir? ¿Qué creen ustedes?
del animal. ¿Y por qué? Porque no lo reconoce como hijo. ¿Y por qué? Pero si es su hijo. Son las células de la madre, su hijo, ¿por qué no? Porque no es exactamente igual a... Muy bien, ¿y eso cómo lo llamas? Es por la variación de elementos. Excelente, muy bien, son semi-halogénicos. ¿Sí? Entonces hay una semi-halogenicidad entre los componentes celulares de la madre y de la cría. Eso es lo que ha hecho muy bien Rainer. No olviden. ¿Sí? Entonces es por eso de que un 50% del componente antigénico de ese linfocito es igual que de la madre. Pero el otro 50%, ¿a quién corresponde? Al padre. Entonces eso es distinto. Y es por esa semi-halogenicidad que va a ser reconocida como extraña. Entonces, la pregunta era, ¿para qué sirve entonces si va a ser destruido? Y lo que se maneja hasta ahora como una hipótesis, ¿no?, es que las células de la madre sirven como estímulo antigénico del propio sistema inmune del neonato, es decir, le ayuda a despertar. Así como yo les comenté que la carga microbiana post-nacimiento es necesaria para poder estimular las respuestas inmunes, la secreción de citoquinas, proteínas de fase aguda, la proliferación linfocitaria, la semi-halogenicidad de los linfocitos de la madre tiene una función similar, ¿no?, pero sin riesgo alguno, ¿no?, de generar una infección. ¿Qué más? De todas maneras, hay un montón de verdad información, hay infinidad de artículos al respecto y siguen todavía investigando más. Hay un grupo de Hungría que está trabajando bastante en lo que es transferencia celular en terneros. Y luego hicieron otro experimento que incluso yo lo he encontrado en libros ya, porque los artículos son de hace unos años, ¿no?, son del 2006, 2007, en el que mencionan, bueno, que es parte del artículo, de terneros que provienen de madres vacunadas contra BVD. Por alguna razón, sus linfocitos al ser extraídos responden al BVD, mientras que los terneros que provienen de madres no vacunadas, al momento de extraer los linfocitos de esos terneros y someterlos a reacción in vitro como el BVD, no ocurre reacción alguna. Entonces, ahí todavía hay muchos vacíos, pero poco a poco se va entendiendo de que hay una función, porque durante años todo el mundo hablaba solamente de anticuerpos, ¿no? Y no es así. Muy bien, entonces eso era para cerrar el tema de inmunidad celular. Y nos quedó pendiente inmunidad de mucosas, pero vamos a resumirlo acá en este video, porque es algo muy puntual realmente. Cuando hablamos de inmunidad de mucosas, el clásico modelo es la mucosa intestinal. Es la mucosa más estudiada, ¿no? Tenemos mucosa respiratoria, genitourinaria, ¿no?, pero la intestinal es la más estudiada. Cuando hablamos del intestinal, en especial, siempre vamos a escuchar referencia a dos sitios. Un sitio inductor y otro sitio efector. Son dos sitios. El sitio inductor, vamos a verlo en una imagen en un rato. Eduardo, ¿puedes cerrar la cortina? Creo que hay un poco de... Chabeli también, por favor. Muy bien, acá estamos viendo una animación en el que los antígenos ingresan, obviamente vía oral, para acceder a la mucosa intestinal, que es nuestro objetivo. Gracias. Muy bien, acá lo que estamos viendo son las... ¿Qué creen que sea todo eso? Las vellosidades, ¿no? Las vellosidades intestinales. Entonces, todo esto que está acá son vellosidades. Todo lo que corresponde a las vellosidades, desde un punto de vista inmunológico, porque es muy distinto desde el punto de vista fisiológico o nutricional, se le considera sitios efectores. ¿Sí? Las vellosidades, ¿para qué sirven? Absorción de nutrientes, muy bien. Pero, desde un punto de vista inmunológico, también sirven, son sitios efectores. A ese nivel, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir una excreción, digamos, de inmunoglobulina A. La IgA es sintetizada localmente en la mucosa y luego atraviesa el epitelio
de basal apical de forma inversa a lo que ocurre con la IgG vía FcRn, ¿no? Además, a ese nivel de las vellosidades encontramos poblaciones linfocitarias particulares, que en algunas especies son más abundantes que otras, como ya lo han visto en uno de los artículos. ¿No? ¿Recuerdan los lechones cuando consumían el calostro? ¿Qué población linfocitaria era la que más incrementaba? Su población linfocitaria. A lo que pusieron linfocitaria, IgM no es linfocitaria. ¿Pero qué T? Su población. ¿Qué es su población de T? Los gamma delta, ¿sí? En bovinos también son muy abundantes, pero eso va a variar de acuerdo a la especie. Entonces, en las vellosidades no solamente hay excreción de IgA, sino que también hay gran presencia de linfocitos intraepiteliales, que en su gran mayoría son linfocitos T gamma delta. Pero acá vemos unos vacíos. ¿Ven acá esta parte? Es un domo. Vamos a continuar el video. Son todas las densidades, todos son sitios efectores, y ahí vemos un sitio inductor, es un domo. Esa zona obviamente no está especializada en la absorción de nutrientes, no hay vellosidades. Es un sitio inductor, es un sitio especializado en la captación de antígenos. Ahí no se produce no hay mecanismos efectores, sino que el objetivo es captar antígenos para su procesamiento. Ir captando antígenos. Es un sitio inductor, por eso. Vamos a ver, hay un domo, un sitio inductor, y rodeado de vellosidades, que es el sitio efector. Aquí está claro, ¿bien? Inductor y todo el resto efector. Es una vellosidad, y acá tenemos un epitelio que es especializado. El epitelio del domo, ¿no? En este caso es una placa de Peyer subyacente, lo que forma el domo en este caso. Y ese epitelio está conformado por células. Para empezar, a este nivel, las células que secretan el mucus, la mucina, esa población es escasa. O sea, no hay mucha producción de moco o de mucus a ese nivel. Por lo tanto, la barrera que nos separa de la flora en general, del lumen intestinal, a ese nivel es reducida. En segundo lugar, el epitelio tiene células especializadas que se llaman células M. Se llaman células M por células de micropliegues, ¿no? Micropliegues, células M. Y esas células no tienen como función secretar ni mucus, ni absorber nutrientes, ni nada. Su función es capturar antígenos. Están acá, a este nivel, a nivel de los sitios inductores. Muy bien. Entonces vamos a ver los detalles. Vamos a ver una respuesta frente a un patógeno, a un comensal en primer lugar, y frente a un patógeno, y cómo esto se va a regular. Ese es el epitelio. Ese epitelio se le llama FAE, epitelio asociado al folículo, ¿no? Porque el folículo se refiere a la placa en este caso, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, esto que está acá es una célula epitelial, pero es distinta a todas esas. Es una célula que no tiene microvellosidades, es una célula que tiene espacios al interior como bolsillos, es una célula grande, es una célula M, micropliegues. Esa célula, como les comentaba, no secreta mucus, ¿sí? El domo es distinto a la célula M. El domo es todo, o sea, ustedes tienen así las vellosidades. Ustedes tienen las vellosidades y de pronto tienen algo así, como una loma. Ese es el domo. Y sobre el domo está todo el epitelio. Todo eso es el epitelio. ¿Sí? Pero el domo se le dice a esta lomita. Igual la vellosidad también tiene epitelio, ¿no? Esa es la vellosidad y esa es la microvellosidad del epitelio, ¿no? ¿Y por qué se forma este domo? Porque hay un folículo linfoide, es decir, una proliferación o un agregado linfoide, que en muchos casos es la placa de Peyer a nivel intestinal. Entonces, el producto de la proliferación linfoide
donde no hay vellosidades,